Hermano, vamos a abrir nuestras Biblias así como estamos de pie. Lo vamos a hacer en el libro Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 15. Para los amigos y hermanos que están por primera vez y nuestro hermano que nos visita con su familia de tan lejos, queremos decirle que todos los sábados tenemos estudio bíblico y estamos siguiendo un estudio bíblico sobre el libro Primera de Timoteo. Lo estamos haciendo capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y aunque hay versículos lindos de interpretar y fáciles, hay otros no tan fáciles, pero tenemos en medio nuestro el mejor maestro. No es quien les habla, es el Espíritu Santo de Dios. Él va a abrir el entendimiento para que cada uno pueda comprender las Sagradas Escrituras y pueda sacar provecho de ello. Amén. Y si algo no llegáramos a entender, vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento y comprender todo lo que el Señor quiere hablarnos, sin forzar las Escrituras para nada. La Escritura no precisa ser forzada por sí sola, tiene la revelación del Espíritu y el Señor va a abrir aquellas cosas que son provechosas para nosotros. Y si algo no entendemos, Jesús dijo que lo entenderemos después. Démosle tiempo al Señor y no explicando cosas que no entendemos, sino aquellas que han llegado a nuestro conocimiento. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 15. Ya hemos explicado hasta el verso 10. Vamos a estar entonces leyendo del verso 11 al 15. Dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Hay varios versículos en la Biblia que nos hablan acerca de la participación de la mujer en los cultos y en la actividad espiritual. Uno se maravilla de ver cómo Dios maneja todas las cosas. Y creo que la lectura y la explicación de este pasaje nunca podría haber sido más provechoso para esta iglesia que en esta oportunidad. Amén. Creo que Dios nos muestra los dos lados de las caras de las cosas para que nosotros aprendamos qué es lo mejor para la obra de Dios. Porque uno puede tener aspiraciones, sean tanto hombres como mujeres, pueden tener aspiraciones de servir a Dios de diversas maneras y hasta puede tratar de copiar cosas que hacen otras congregaciones y el modernismo y la desviación de la doctrina que hay en este tiempo. Pero la palabra de Dios justamente es para eso, para librarnos de los errores. Y dice que los que miraron a Él no fueron confundidos, amén. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Por eso hay que ubicarse, el verso 11, debemos ubicarnos también en el panorama histórico de la palabra. No se olvide que hoy nosotros podemos leer con toda tranquilidad 1 Corintios, 2, Timoteo, Efesios, donde quiera puede leer y usted tiene ya la revelación escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Y tenemos una ventaja que si leemos esos pasajes de la Escritura, podemos evitar caer muchos errores. Pero no se olvide que los hermanos del primer siglo no tenían la Biblia y el Nuevo Testamento como usted y yo lo tenemos en nuestras manos. Yo no sé si alguna vez se le ocurrió pensar eso, ¿no? Así que los cultos eran un poco, por explicarlo así, eran un poco muy familiares, pero había bastante desórdenes porque no vaya a pensar que había un templo como este donde la gente entraba y se sentaba en los bancos. Eso vino con el tiempo y la madurez y la separación del orden del culto vino después. Pero cuando empezó, ni aún la Santa Cena era así, porque cuando venían para celebrar la Santa Cena, ¿qué hacían? Traían comida y bebida y de todo, que Pablo dijo, hermano, esto no es el tomar la Santa Cena, porque cada uno trae su propia comida, así que traían en la iglesia y comían y hacían un batifondo bárbaro. Dijo, eso no es recordar el sacrificio de Cristo, dijo. No tienen casas donde comer y beber, que se reúnen, dijo, y de esta manera se hacía un menosprecio de los que traían comida buena y de los que a lo mejor traían algún huesito para pelar, ¿no? Entonces dijo, esto no es el tomar la Santa Cena. Tuvo que poner un orden y separar las comidas y las cenas comunes de lo que hoy nosotros celebramos con todo orden y con todo respeto, recordando el sacrificio de Cristo, la Santa Cena del Señor. Amén.
Gloria a Dios. Y los cultos en el principio, más o menos, yo quiero imaginar que eran un poco como a lo mejor cuando nosotros hicimos por primera vez culto en un lugar donde no había iglesia evangélica. Viajamos de Comodoro Rivadavia, como 450 kilómetros para el lado de la cordillera, con mi esposa y un grupo de hermanos. Y bueno, Dios hizo un milagro allí con una muchacha que era hija de un curandero muy conocido en la ciudad, una muchacha, no sé, como 24 o 25 años. Y bueno, nos prestaron un club para hacerlo lo más breve posible porque tenemos el estudio, que es muy importante. Pero para darle un ejemplo, cuando abrimos aquel club que nos prestaron para hacer el primer culto, ellos no sabían lo que era culto. Así que lo primero que vinieron fueron niños, cualquier cantidad de chicos, ¿sabía? Y los chicos peleaban, se tiraban de los pelos, se empujaban, gritaban, saltaban, hacían de todo. La gente mayor también conversaba, estaban todos alegres, algunos con las manos cruzadas, a ver qué íbamos a hacer, y ellos conversaban y hablaban y todo. No era fácil desarrollar un culto en un montón de gente que nunca había estado en ningún tipo de reunión evangélica, ni conocían lo que era el evangelio. Así que de repente yo no sabía ni cómo hacer. Bueno, golpeé las manos y se callaron un poco. Le dije, bueno, queden un poquito en silencio que le vamos a explicar lo que es el evangelio. Pero aquella gente ni siquiera tenía Biblias para leer. Hoy podemos decir, lea en 1 Corintios, lea aquí, lea allá, y es fácil. Pero ni siquiera tenía Biblias. Así que tuve que explicarle, ustedes van a curanderos, van a hechiceros, hacen cameruco, tantas cosas que hace la gente en el sur, tradiciones indígenas, tantas cosas. Todo eso hacen porque ustedes no conocieron el poder del evangelio. Pero el poder del evangelio es mayor que todos los poderes que ustedes conocieron. Y creemos que hay un Salvador que se llama Jesucristo el Señor y que allá en el cielo hay un Padre que escucha la oración. Así que ahora vamos a orar para que ustedes conozcan ese poder. Y bueno, quédense quietitos, hagan un poquito de silencio que vamos a orar a nuestro Padre. Y junto con los hermanos nos pusimos a orar, que Dios tenga misericordia de esta gente que no sabía lo que era culto ni palabra de Dios, no sabía nada de eso. Y empezamos a orar que Dios les manifieste a ellos su poder. De repente, entre ese pequeño grupo de hermanos que estábamos orando, casi sin saber ni qué hacer, en los cultos nuestros tenemos que buscar más profundidad porque los hermanos ya conocen bastante la palabra. Ahí nadie conocía nada, así que había que simplificar al revés de nuestro culto. Todo lo más sencillo que se pueda para que esa gente entienda. Pero cuando estábamos orando cayó el poder de Dios y de repente salieron todos para afuera. ¡Rum! Salió esa muchacha y detrás de ella salieron todos. Quedamos solos adentro de aquel club que era más o menos grande, un poquito más ancho que este salón. Quedamos solos allí, mirando qué pasó, porque la gente salió afuera a la calle y remolineaban ahí alrededor de aquella muchacha. Y hablábamos con los hermanos, ¿qué pasó, hermanos? ¿Se habrán asustado de la oración? ¿Se habrán asustado del poder del Señor que se manifestó? No sabíamos qué pasó. Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, suspendemos, seguimos el culto, ¿qué hacemos? Bueno, vaya a ver, hermano, a ver qué pasó, que se fueron todos para afuera. Pero cuando este hermano iba a salir, a ver qué pasó, entraron todos corriendo otra vez para adentro, trayendo a la muchacha, aquella casi empujándola. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay con esta muchacha? Y ahí nos dijeron, pastor, ¿es cierto eso que ustedes dijeron? Que el poder de Dios es más grande que todos los poderes. Y dijeron, esta es la hija del curandero, aquí dijo, todos vamos a ese curandero. Pero ella estaba como loca y el padre no la pudo curar, pero ahora cuando ustedes oraron, la mujer se curó. Y le pregunté a la muchacha, ¿qué fue lo que vos sentiste? ¿Qué fue lo que te pasó? Y ella dijo, por años tenía como una gorra, así lo explicó ella, que me apretaba y me enloquecía. Yo empezaba a gritar y me agarraban como ataques. Pero cuando ustedes oraron, dijo, vino como una mano, agarró esa gorra y me la sacó para atrás y me siento libre. Así conocieron el poder del Señor, porque no hay poder más grande que el poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret. El Evangelio es eso, es poder de Dios. Amén. Alaba al Señor, hermano, que el Señor está aquí. Y así conocieron al Señor, y hoy la Asamblea de Dios tiene una de las iglesias más grandes, y creo que es la única que hay ahí porque no había otra. Nació de esa reunión informal que no se sabía ni cómo celebrar un culto. Para que usted entienda, los cultos de los primeros cristianos fueron un poco así. Había un poco de desorden y el apóstol tuvo que ordenar todo eso. Había demasiadas preguntas para hacer.
porque era gente que vivía desordenada y de cualquier manera. Y empezaban los cultos y alguien se paraba y preguntaba, ¿y por qué no se puede tomar vino? ¿Y por qué no puede estar en adulterio? ¿Y por qué no se puede hacer esto y lo otro? Y los cultos terminaban con explicaciones larguísimas y muchas conversaciones de ida y vuelta y diálogo. Pero los siervos de Dios estaban llamados a predicar la palabra del Señor. Entonces tenemos pasajes fuertes que en el principio aconsejaron que en la congregación se aprenda en silencio. Tenemos otro versículo más, no solamente esto. Vamos a ver ahora que estamos un poquito ubicados en el contexto histórico de este pasaje y de otros pasajes de la Biblia. Vamos a ver un pasaje muy similar y aún más fuerte que este en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 al 38, que dice así. Y espero que los hermanos estén muy atentos a lo que dice la palabra, que estén atentos a todo el estudio bíblico y muchas preguntas que usted tiene en su corazón. Yo sé que el Espíritu Santo y la palabra en esta noche le va a dar la respuesta correcta. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 y 35. Para los hermanos que son un poquito más lerdos, 1 Corintios 14, versículo 34 y 35. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Cuando leemos estos versículos no debe interpretarse como una prohibición de las hermanas a participar del culto, sino se refería especialmente, este pasaje está referido a mujeres casadas especialmente. Por eso dice la Escritura que estén en sujeción, se refiere a mujeres que están bajo autoridad casadas, y al levantarse o preguntar públicamente asuntos doctrinales, con esta actitud colocaban el matrimonio o a su marido en una posición vergonzosa, como que no sabía nada y preguntaban y se armaban esos problemas. Si hoy usted al leer 1 Corintios 13 y 14, cuando habla de las lenguas y de los dones espirituales y de profecía, si lo empezamos a examinar 1 Corintios 14, ¿y cuántos hermanos tienen pregunta para hacer esta noche? Estaríamos 3, 4, 5, 6 horas y no terminaríamos de discutir sobre 1 Corintios 14. Con todo el conocimiento, con las profecías que usted ha escuchado, predicaciones, estudio bíblico. Imagínese con aquellas personas que todavía no sabían nada acerca de los dones espirituales, y el apóstol dijo, no pueden ignorarlo. No quiero, hermano, que ignoren los dones espirituales. Así, el que habla en lengua profetiza, el que interpreta, si hablan 2 o 3 callen, los demás juzguen, y todo esto hágase decentemente y en orden. Imagínese qué desubicación que había en el momento del culto. Por eso dijo, las mujeres callen en las congregaciones. No debe interpretarse como la prohibición de participar en el culto. En 1 Corintios 11, versículo 3 al 16, nos dice por qué dice el apóstol que las mujeres callen y pregunten a sus maridos en sus casas. ¿Por qué? Porque estando el marido, estando el varón, este es el orden que Dios estableció. 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11, del 3 en adelante, dice así hasta el verso 16. Dice la Escritura, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Así que el varón, ante todo, tiene que estar sujeto ¿a quién? Fuerte, dígalo. ¿A quién tienen que estar sujetos los varones? A Cristo. Así que el varón, el cabeza del hogar, ¿a quién tiene que estar sujeto? A su cabeza, que ¿quién es? Jesucristo el Señor. No le escuché bien, porque alguno parece que anda sin cabeza, por eso hace cosas sin cabeza, porque se maneja solo, no quieren sujetarse a Cristo, ¿no? Entonces, el varón nunca debe olvidarse que si bien pretende ser la cabeza del hogar, nunca tiene que olvidarse que no debe manejarse solo, que debe estar sujeto a otra cabeza mucho más perfecta, gloria a Dios, que es Jesucristo el Señor. Amén. Así que la cabeza de todo varón es Cristo. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Así que hace
un orden de sujeción. Dios, Cristo, el varón, la mujer. Ahora dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Así que si en esta noche estuviera profetizando con una gorra puesta o con el sombrero puesto, que hoy está medio de moda en las iglesias donde ha entrado el modernismo y el mundanismo. Hoy, cuando hablamos de profetiza, no solamente tenemos que hablar de lengua e interpretar lengua, sino que aquel que pretende hablar bajo la inspiración divina. Cuando alguien abre la Escritura y nos transmite un mensaje bajo la inspiración del Espíritu Santo, creemos que el Señor está obrando a través de él y nos está dando un mensaje. Recién, aunque los hermanos no escucharon, nuestro hermano que nos visita estaba dando un mensaje a los hermanos del coro, que oren por el coro, porque el diablo quiere destruirlo, pero Dios quiere que sigan alabando al Señor. Amén. Así que él sí está transmitiendo un mensaje bajo la inspiración del Espíritu. Y todo el que ora o profetiza, esto no debe interpretarse tampoco como un profeta, porque el profeta es uno de los ministerios mayores que está ubicado en Efesios 4:11. Enseguida lo estaremos analizando. El que profetiza puede ser el que habla en lenguas e interpreta en lengua, profetiza. Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. No dice que eran profetas, pero sí en ese momento que estaba el apóstol Pablo, vino el profeta Agabo, ¿no? Había 4 jovencitas que profetizaban. No dice la Biblia que aquellas muchachas eran profetas, pero sí profetizaban. Dios las usaba, como eran jóvenes, vírgenes, vivían puramente. El Espíritu Santo las usaba para transmitir mensajes a la iglesia. ¡Qué bendición! ¿Puede decir amén? Ojalá que, hermanos, nuestras jóvenes sean llenas del Espíritu Santo, hermano. Que vivan en esa pureza, que el Espíritu Santo las pueda usar. Que cuando hablan con otras jóvenes no solo hablen de sexo, de novio y de tantas cosas, sino que el Espíritu Santo las pueda usar a nuestras jóvenes para transmitir el mensaje del Señor. Gloria al nombre del Señor. Qué bendición, sentimos la presencia del Señor en esta noche. Yo estoy contento, hermano. Jesús está con nosotros. Gloria a Dios. Ábrale el corazón y permita que Dios revele su palabra, su mente, y la grabe allí. Así que el varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿qué dice la Biblia? Afrenta a su cabeza. Así que ¿a quién está afrentando? Si en esta noche yo estuviera predicando con un sombrero puesto, ¿a quién le estaría faltando el respeto? ¿A quién? A Cristo, porque todo varón, la cabeza de todo varón, ¿quién es? Cristo. Y por esa cadena sucesiva de mando, para que lo entienda, ¿no? Al afrentar a Cristo, estaría afrentando también al que está encima, a Dios. Así que cuando alguien predica, profetiza, ministra a Dios con la cabeza cubierta, siendo varón, está faltándole el respeto a Dios. Y dice la Biblia, por el contrario, toda mujer que, ¿qué dice? Verso 5, ¿qué dice, hermano? A ver, lea, por favor. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera afeitado la cabeza, para que usted lo entienda, si hubiera rapado, si hubiera pelado. Así que entendemos que esa prohibición de callar en las congregaciones se refería a conversaciones vanas y preguntas públicas y a diálogos y discusiones públicas. No se refiere a la administración del Espíritu Santo, no se refiere a la transmisión de un mensaje, porque dice aquí, toda mujer que ora o profetiza. ¿Cómo iba a profetizar si tiene que estar callada? ¿Cómo el Espíritu Santo la iba a usar si iba a estar con la boca cerrada? Así que no se debe malinterpretar que el Señor puede levantar, y gloria a Dios que lo hace. Muchas veces en nuestro culto, alguna hermana recibe ese mensaje del Señor y lo transmite. Es bíblico, es correcto en el nombre del Señor que hable, pero no está hablando lo que tiene que discutir con el marido en su casa. Está hablando bajo la inspiración del Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor la ha tomado. Esos dones del Espíritu se manifiestan. Amén. Gloria a Dios. Pero si esa mujer profetiza con su cabeza descubierta, es como si hubiese pelado, afrenta su cabeza. Lo primero de todo al marido, porque si la mujer no se cubre, entonces que también se corte el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer
cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Amén. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Bueno, esto está haciendo alusión a la primer mujer que fue formada, ¿no? Porque lo primero que Dios formó no fue una mujer, sino Dios formó, primero de todo, formó al hombre. Amén. ¿Recuerdan el pasaje de Génesis? Amén, hermano, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hizo caer sueño profundo sobre él. Y de una de las costillas que hizo, formó la mujer y la trajo al hombre. Pero a partir de allí, no fue que Dios siguiendo otra vez lo hizo dormir, sacó otra costilla, otra vez. Así no fueron naciendo hombres y mujeres y Adán quedó ya sin costillas. No es así, ¿no? Sino a partir de allí, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Pero verso 9, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. La Biblia dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y formó una mujer y la trajo al hombre para que sea ayuda idónea para él. Amén. Por lo cual, por esa razón, para que recuerde el lugar que Dios le ha dado, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en cuanto a la salvación, verso 11, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer en el principio procedió del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Podemos decir amén? Dijo, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado. ¿Qué le es dado a la mujer en lugar de velo? ¿Qué le es dado? No le escuché. ¿Qué le es dado? Cabello. Amén. Por eso no usamos velo, o las mujeres no usan velo en la congregación y dejan crecer su cabello por esta sencilla razón, que respetan a Dios y a su palabra. Dice la Escritura que esto es por causa de los ángeles. Mientras nosotros estamos celebrando este culto, si Dios abriera sus ojos espirituales, yo creo que algunos se asustarían, otros levantarían las manos y glorificarían a Dios. Porque este lugar, si Dios abriera sus ojos espirituales, como dijo Eliseo, Señor, abre los ojos de este, y vio que estaban rodeados de carros y de gente de a caballo, carros de fuego, estaban rodeados de ángeles. Y en esta noche nosotros también estamos rodeados de ángeles, hermanos. No es para que nos gloriemos que somos mejores, no. Pero el Señor ha prometido que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alaba al Señor, dele gloria, aleluya, alabanza, porque el Señor está aquí. Si no, tanto demonio suelto no nos dejaría ni celebrar nuestros cultos. Interrumpirían con gritos, manifestaciones, y es incomprensible como de repente hasta algunos evangelistas, yo lo he escuchado que oran, manifiéstate demonio, manifiéstate demonio. Yo no quiero ni tengo interés que se manifiesten los demonios. Aquí no estamos para orarle a los demonios que se manifiesten. No nos importa que se manifiesten. Lo que importa es que el que vino con un mal espíritu se vaya mal espíritu y él quede aquí en la iglesia sirviendo a Dios como un hijo de Dios libre por la sangre poderosa y el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado ¿qué? El cabello. Con todo eso que hemos explicado, con la señal de respeto que debe haber, que hasta los mundanos entran en una iglesia católica, en una sinagoga, donde sea, sacan. Pasa un muerto, sacan el sombrero. Entra a algún lugar de velorio que está un muerto que no puede hacerle ni bien ni mal. Saca su sombrero por respeto al muerto. Y ahora en los cultos, los que dicen ser hijos de Dios, cantan con la gorra metida hasta las orejas, hermano. Y la mujer al revés, se corta su cabello y viene como varón. Todo al revés de lo que dice la palabra. Pero la Biblia dice, yo honro a los que me honran. Si usted quiere sentirse respaldado y bendecido por el Señor,
cumpla la palabra. Si Dios le bendijo aún con faltas, ¿cómo será si usted pone por obra plenamente la palabra del Señor? La bendición va a ser más abundante. ¿Puede decir amén? Con todo eso que hemos explicado, verso 16. Si alguno quiere ser contencioso, quiere decir si a alguno le gusta pelear sobre este asunto, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Qué costumbre? No la del cabello. Lo del cabello no es una costumbre, es un mandamiento, es una orden del Señor, una señal de respeto y de sujeción. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre de ser contenciosos. No nos gusta pelear ni discutir sobre versículos de la palabra. Nos gusta oírlo y obedecerlo. ¿Puede decir amén? Nosotros no tenemos la costumbre de discutir sobre cosas que están claras en la Sagrada Escritura. Así que no hay prohibición de participar del culto y ejercer dones espirituales, sino que lo hagan con esa sujeción que dice la Biblia en 1 Corintios 11:5, como hemos leído. Vamos a leer Hechos capítulo 21. Ahí tenemos esa historia que yo he dicho verbalmente. Hechos 21:8. Hechos de los Apóstoles 21:8 en adelante. Amén. Gloria a Dios. ¿Está contento, hermano, que el Señor le habla? A lo mejor usted le pidió, Señor, háblame, ¿no? Mientras estaba orando, que se estaba preparando al culto, y le estaba metiendo tijera al flequillo, atrás, emparejando. Emparejó tanto el velo que ya le quedó medio colincho y medio cortito por ahí. Y el Señor le está hablando en esta noche. Amén. No lo corte demasiado, porque empieza a emparejar y te salió torcido, dice el diablo, y le mete otro y otro. Cuando quiere acordar, quedó casi una melenita, ¿no? Pero obedezca la palabra y va a ver cómo usted va a sentir mayor bendición del Señor. Amén. Alabe al Señor, hermano. Dele gloria, aleluya. Algunos dicen gloria a Dios solamente cuando dice Dios sana. Tenemos que decir amén y gloria a Dios cuando Dios nos habla también por la palabra. Cuando está hablando, gloria a Dios. Asuntos doctrinales, el Espíritu Santo lo respalda. Alábele al Señor, es por amor, hermano. No es que le estamos enseñando para que tenga problemas. No, todo lo contrario, para que usted goce y disfrute plenamente. Que cuando hay algo en su hogar, en su familia, usted pueda decir, como dijo Jesús, viene el enemigo, pero no tiene nada en mí, no tiene de dónde agarrarse. Lo voy a reprender en el nombre de Jesús y va a tener que salir. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Aquí en Hechos 21:9, 8:9, ahí habla de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, que luego llegó a ser el evangelista. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Había un mensaje importante para comunicar a un apóstol. Mire qué cuidado que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Qué cuidado que tiene el Espíritu Santo, que podría haber usado a aquellas muchachas. Pero como era un apóstol, parece que Dios trató las cosas a otro nivel. Trajo un profeta, un hombre con un ministerio de poder avisar calamidades futuras, no de amenazar, ¿no? Que como a veces hay profecía media rara, el que llega a la puerta va a caer muerto si no me hace caso. A esas cositas ya estamos acostumbrados a oírlas. No. Mensajes importantes que advierte a la iglesia de peligro. Esta noche hemos escuchado un mensaje, ¿no? Que avisó, hay peligro, el diablo quiere destruir. ¿Cuánto hace que yo pedí oración por el coro, hermanos? ¿Se acuerdan cuando dije el diablo quiere destruirlo? Porque el Señor nos avisa, hay muchas cosas, porque el diablo vino para eso, para hurtar, matar y destruir. Pero tenemos con nosotros al que ha jurado nuestra vida. Vino para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Santo el nombre de Jesús. Gracias a Dios por los hermanos que cantan, que alaban. Gracias a Dios por el conjunto de guitarra, por el coro juvenil, por el coro mayor, por el coro de niños. Gracias a Dios, hermano. Mientras haya hermanos dispuestos a cantarle al Señor, no importa, no queremos un conjunto que dé concierto. Queremos hermanos sencillos que alaben al Señor de todo corazón, hermano. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. No queremos dar cantatas ni conciertos como se usa hoy en día. Queremos seguir en la iglesia sencillamente alabando a aquel que está sentado en el trono, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario.
Bendito el nombre del Señor. Santo el nombre de Jesús. Libro de Joel, profeta Joel. Leemos ahí en el nombre del Señor, en el libro del profeta Joel, que dice, la Escritura no impide, por el contrario, el Señor ya avisa anticipadamente que en el tiempo del fin el Señor usaría a siervos y a siervas. Joel 2:28, Joel capítulo 2, 28 y 29. Libro del profeta Joel, capítulo 2, 28 y 29. Amén. Gloria a Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Así que, ¿qué dice? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué va a pasar? Profetizarán vuestros hijos. ¿Y con vuestras hijas qué va a pasar? Gloria a Dios. ¿Qué va a pasar con sus hijas, hermana? Gloria a Dios. ¿Qué va a pasar con sus hijas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestras hijas? ¿Qué va a pasar? No lo escuché. A ver si lo puede repetir mamá en voz alta, papá en voz alta. Vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a pasar? Profetizarán, serán llenos del Espíritu Santo y profetizarán. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Alabe al Señor. Ore por sus hijos, por sus hijas. No esté tan preocupada, hermana, con quién se va a casar, qué va a hacer, qué esto, qué lo otro. Procure que sean llenas del Espíritu Santo, porque ese poder es una virtud. Si vuestras hijas profetizarán. Estamos leyendo el contexto de aquellos versículos que hemos leído. Las mujeres callen en las congregaciones, que no se refiere al ejercicio de un don espiritual, sino a esas conversaciones vanas, que a veces nos cuesta, pero en nuestros cultos, ¿cuántas veces, hermano? Diga la verdad. Seamos sinceros, hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces está avanzando el culto y por allá por el fondo conversaciones y risas y hay hermanas conversando, diciendo chistes como si no estuviéramos adorando a Dios? Jovencitas a veces hablando cosas vanas, que dice la Biblia, hay algo que puede hacer. Si abre su boca es para transmitir un mensaje de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vuestros hijos, vuestras hijas. Así que las hijas jovencitas pueden glorificar al Señor como las hijas de Felipe, que eran llenas del Espíritu Santo y profetizaban sobre mis siervos y sobre mis siervas también. Así que hay siervas de Dios sobre las cuales el Señor quiere derramar de su Espíritu para que les sirvan. Amén. Pero ¿hasta dónde llega esa esfera de servicio? La vamos a encontrar aquí en el libro de Romanos, capítulo 16, verso 1 en adelante. Dice la Escritura, os recomiendo, le estamos leyendo libro de Romanos, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dice así la Sagrada Escritura. Ahí menciona a Febe la diaconisa. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Y dice la Sagrada Escritura, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí encontramos a la hermana Febe. ¿Qué era la hermana Febe? No le escuché. ¿Qué era la hermana Febe? Diaconisa. Hasta este ministerio es lo que la Biblia revela que las mujeres ejercen dentro de la congregación. Con unos versículos más adelante estaré explicando un poquito más el orden ministerial. Pero no se olvide de este versículo que habla de la esfera de servicio de la mujer aún dentro de la iglesia. La hermana Febe, que es diaconisa. Damos gracias a Dios que nosotros tenemos varias hermanas diaconisas que están
sirviendo al Señor, cumpliendo con este ministerio glorioso. Amén. Gloria a Dios. Leemos un poquito más. Leemos en Filipenses capítulo 4, versículo 2. Leemos en Filipenses capítulo 4 y versículo 2. Ahí encuentra a dos hermanas. Así que, hermanos míos, deseados, gozo y corona mía está firmes en el Señor. Verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas eran dos hermanas que estaban sirviendo allí en la iglesia entre los filipenses. Ruego a estas, asimismo, dice verso 3, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Así que Evodia y Síntique no eran un matrimonio, como una vez dijo uno apurado en la predicación, sino eran dos hermanas, siervas del Señor, que estaban siguiendo con el apóstol en la predicación del Evangelio. Y de repente parece que en su forma de ministrar tenían diferencias, y una creía que sería de una manera y otra de otra, pero dijo que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, que ¿qué hicieron? ¿Qué habían hecho estas hermanas? Combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Y qué creí que era ese combatir en el Evangelio? En oraciones, en ayuno, en testificar, en la administración también de la obra que Cristo había hecho. ¿Con quién más? Con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Puedes decir amén? Gloria a Dios. Leemos un poquito más de estas dos mujeres y también de Hechos capítulo 18 y versículo 26, donde nos habla que estas mujeres tampoco no estaban calladas, sino servían al Señor. Aquila y Priscila, su mujer. Leemos Hechos capítulo 18. Después de estas cosas, Hechos 18. ¿Encontró, hermano? Hechos capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Así que Aquila era un varón y Priscila era su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, quedó junto con ellos. Gloria al nombre del Señor. Ahí encontramos Priscila y Aquila. Ahí lo encontramos el capítulo 21, seguimos un poquito más todavía. Dice la Escritura que juntamente con ellos trabajaban, como eran del mismo oficio, trabajaban juntos y el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahí estaban hablando la palabra del Señor, Priscila y Aquila. Dice la Escritura que ellos tenían una grande contienda con toda aquella gente porque no habían aprendido todavía lo que era, y entonces ellos les enseñaban la palabra de Dios. Con estos versículos estamos hablando los que estaban sirviendo al Señor de una manera y de otra, tratando de ayudar. En 2 de Juan, ya estamos en los últimos versículos sobre esta afirmación, para que ustedes puedan entender lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos, todavía me quedó un versículo sin leer. Sí, aquí lo encontré. Hechos 18, 26. Como Priscila y Aquila habían venido de Italia, como usted leyó en el primer versículo, que habían sido expulsados de Roma, entonces este judío, Priscila con Aquila su mujer, con Priscila su mujer, estos no tenían un conocimiento profundo de la palabra y querían servir. Dice la Escritura, verso 24, llegó entonces a Éfeso. ¿Encontró, hermanos? Hechos 18, 24. ¿Encontró? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba
diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué pasó? Le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Así que este matrimonio fue muy usado por el Señor. No solo el hombre, porque podía haber mencionado solo al hombre y no decir nada. Pero parece que la mujer también tenía conocimiento de la Escritura y ellos dos tomaron aparte a Apolos y le instruyeron en el camino del Señor. Les pusieron más exactamente, dice, acerca del camino de Dios. Así aprendieron ellos cómo tenían que servir al Señor. Priscila y Aquila les pusieron más exactamente el camino de Dios. Así que cuando estamos leyendo esto, el último versículo que leo especialmente sobre este tema, es en Juan capítulo, la epístola, segunda de Juan. Vamos a leer segunda de Juan, allí un versículo que habla a la hermana que estaba al frente de un pequeño grupo de personas que adoraban al Señor. Segunda de Juan, ¿qué dice el verso 1? El anciano, o se refiere él mismo, se autotitula el anciano Juan, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Amén. Gloria a Dios. Y mucho me regocijé que tus hijos andan en la verdad. Verso 5, ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Verso 8, mirad por vosotros mismos que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón perfecto o completo, como dice en la versión moderna. Amén. Y anima que no le digan bienvenido a los que tenían una doctrina falsa, porque si no participan de sus malas obras, de aquellos que se extravían de la doctrina de Jesucristo el Señor. Amén. Creen los comentaristas que esta señora elegida, no era una hermana de la iglesia común, porque si no, no hacía falta poner el término la elegida. Parece que la falta de hermanos que fueran llevando la palabra hizo que esta hermana tuviera unas reuniones familiares en su hogar y atendiera las necesidades, porque los obreros estaban perezosos. Y a veces nosotros no queremos aceptar, pero si los hombres no salen, Dios va a usar a quien sea, hermano, ¿no? No voy a decir como un hermano que una vez dijo, bueno, Dios usa a cualquiera, si usa un burro, ¿cómo no va a poder usar a una mujer? No voy a decir eso porque queda feo, hermano. No queremos hacer este tipo de comparaciones, pero algunos juzgan y no salen, y el Señor quiere que salga, ¿no? Amén, hermano. Gloria a Dios, sonríe que Jesús te ama, ¿no? Ya en aquel tiempo había escasez, no querían salir y tuvieron que elegir una hermana. Por eso dicen los comentaristas que le llaman a la hermana la elegida, y aunque otros interpretan que probablemente era símbolo de la iglesia, que la iglesia es la elegida del Cordero, que tiene que velar para que no entre en falsa doctrina y que los hijos anden en la verdad. Y creo que está bien, está correcto esa aplicación. Me gusta mucho, pero sin embargo la carta fue escrita personalmente a una mujer que había sido elegida para allí atender unas reuniones familiares, y el apóstol la felicita por velar por la doctrina, por cuidar que los hijos no se desvíen y que tenga cuidado para que el trabajo que había hecho no se vaya a arruinar, sino que reciba la recompensa justa. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Seguimos un poquito más. Verso 11 y 12 de 1 Timoteo. Volvemos otra vez a 1 Timoteo para continuar con la meditación de la palabra. Gloria a Dios. 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Primero, ¿a quién es esa sujeción que leímos? Tenía que estar sujeta sobre todo primero al marido, como dice en el libro de Efesios. Amén. Que se sujeten unos a otros en el temor del Señor. Y ese pasaje que leemos tanto en los casamientos, ¿no? Que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén en todo a sus maridos. Amén. Verso 12, porque no permito a la mujer enseñar
ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este no permito enseñar no se refiere a la educación, que es su obligación transmitir. La mujer tiene una obligación de transmitir educación a sus hijos, a su generación. Ni se refiere tampoco a dejar de participar en los cultos con ese ejercicio de dones que pueden haber recibido en el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento encontramos muchas mujeres usadas por el Señor. Cuando Dios usó a Moisés, allí estaba Aarón. ¿Y quién más estaba junto a Aarón? ¿Quién más estaba? ¿Qué más? María. María estaba trabajando en el servicio de la obra de Dios. Estaba allí usándola, y cuando se portó mal, Dios también ejerció una disciplina sobre ella y el pueblo tuvo que detenerse. Así que estaban allí Moisés, Aarón y María, eran los conductores allí del pueblo a través de todo el desierto. Encontramos en el libro de Jueces que ante la negativa y el temor de Barak, ¿qué pasó con Barak? Cuando le dice Débora, desciende porque Dios ha entregado los cananeos en tu mano. Él tuvo temor. ¿Y que Dios qué le dijo? Bueno, ya por mismo de ella, por el medio de usarla ella misma, le dijo, bueno, por cuanto has tenido temor, yo voy a descender, pero la gloria no va a ser para ti, sino por mano de una mujer, Dios va a dar victoria. Y Dios así lo hizo. Cuando huía a Sísara, allí fue albergado en la tienda y estaba tan cansado, se acostó a dormir y pidió agua y le dio leche, pero cuando estaba durmiendo tomó la estaca y el mazo en la mano y se lo clavó en la sien, y Dios dio una gran victoria por mano de una mujer, amén, que tenía el madero y el martillo, símbolo de la palabra. Que Dios bendiga a las hermanas, gloria a Dios, que pueden vencer al enemigo usando la palabra del Señor. Pero Dios prometió, aquí está la promesa, que si ellos eran obedientes, si el pueblo de Dios era obediente, que dice Primera de Reyes 9:5, a ver rapidito, Primera de Reyes 9:5, no pierda el pasaje de Timoteo porque vamos a volver enseguida. Que dice en Primera de Reyes capítulo 9, verso 5, que si ellos eran obedientes, ¿qué dijo? ¿Iba a faltar o no iba a faltar? No faltará varón en tu descendencia que esté gobernando al pueblo de Dios. ¿Amén? La infidelidad hace que sucedan las cosas que hoy estamos viendo. Dice la Escritura en Efesios 4, 2 y 3. Libro de Efesios, capítulo 4, 2 y 3. Aunque ya hemos mencionado ese versículo, sí, yo lo tengo anotado, versículo aunque ya hemos mencionado ese versículo, sí, yo lo tengo anotado, versículo Efesios, capítulo 4, versículo 2 y 3. Solícitos, mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros. En Timoteo, leemos en el nombre del Señor, gloria a Dios, Timoteo, capítulo, ya les digo hermano, bendito el nombre del Señor, capítulo 4, dice la Escritura, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿no? Que tenemos que tener ese cuidado en el nombre del Señor. Amén. Porque hay muchos usados por el Señor, pero ser usado es una cosa, hermano. Ser usado es una cosa, y otra cosa es que usen el nombre del Señor, ¿no? Que es muy distinto. Una cosa es que use al Señor y otra cosa es que permita que Dios le use a usted en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, Primera de Corintios 9:5. Seguimos un poquito más avanzando sobre este tema, que es muy interesante en el nombre del Señor. Ya en el principio había problema con los apóstoles cuando llevaban a hermanas en el servicio de la obra de Dios. A ver si podemos leer 1 Corintios 9:5. Dice la Escritura, del verso 13 en adelante, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Verso 5.
contra los que le acusaban al apóstol que había hermanas que viajaban junto con ellos en el servicio y tenían que darle de comer y sostenerla. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Había murmuración porque parece que solamente querían ayudar a los siervos de Dios que viajaban, y cuando alguno viajaba con la mujer no querían ni siquiera ayudarle para el viaje, ¿no? Y esto es común, hermano, ¿no? Esto es común. ¿Cuántas veces viajan los siervos de Dios? Y bueno, nosotros le vamos a pagar el viaje a él. Si quiere venir con la mujer, bueno, que se arregle, que se lo pague él a la mujer, ¿no? Pero el apóstol dijo, hermanos, ¿acaso no tenemos derecho de traer una sierva de Dios con nosotros? ¿O solo nosotros tenemos derecho de no trabajar? Este problema ya estaba en el comienzo. Por eso tuvo que escribir este pasaje. No tenemos derecho de traer una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 5. Qué bueno, hermano, que cuando venga algún siervo de Dios, algún día podríamos decirle, si quiere venir con su esposa, tráigalo, porque por ser tan mezquinos, muchos evangelistas han andado solos y siervos han andado solos por aquí, por allá como pajaritos, y a veces que terminan cayendo en adulterio, en fornicación, en pecado, ¿no? Si hubiera estado con la mujer lo hubiera tenido cortito, no hubiera metido la pata, ¿no es cierto? Lo entendió, no fue dicho en griego, amén. Porque por ahí habla en griego y no lo entiende. Entonces, hablándolo así en criollo lo va a entender. Algunos se andan haciendo los solteritos, que el Señor me llamó a predicar, y deja a la mujer por aquí, por allá, 15, 20 días, un mes, anda por todos lados. Por eso dice, no tenemos derecho de viajar con nuestra esposa. Ojalá que los siervos de Dios puedan hacerlo y que Dios provea y que la iglesia no sea tan mezquina, que pueda apoyar a los que llevan la palabra, decirle, hermano, si va su esposa y quiere acompañarle, vamos a hacer un esfuerzo también para que vaya en el nombre del Señor, amén. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en quién, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Así que las mujeres pueden enseñar, pero enseñar a seguir el camino del Señor, no enseñar cualquier cosa. Ya veremos otro versículo más sobre este tema. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero tú persiste en lo que has aprendido. ¿Por qué aprendió él? Porque hubo alguien que ¿qué hizo con él? Alguien que le enseñó, porque uno aprende cuando alguien le enseña. Amén. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Así que, ¿quiénes le enseñaron a Timoteo primero de todo? Es sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién te enseñó? Primero tu abuela y después, gloria a Dios, tu madre también te enseñaron desde chico. ¿Qué le cuenta usted a sus nietos, hermana? ¿Qué le cuentan las abuelas? ¿Cuentitos del pato Donald y del ratón? ¿O lo pone a mirar televisión para que no le moleste, no? Qué lindo que las abuelas abran la Biblia y le enseñen algunas historias de la Biblia a los nietos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que le hablen para que cuando sean grandes puedan ser fieles siervos de Dios usados en el nombre del Señor. Tito capítulo 2, verso 1 en adelante. Aquí nos dice la Biblia qué es lo que tienen que enseñar las mujeres. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien. Aquí está diciendo qué tienen que enseñar las hermanas. Versículo 4, que le enseñen a las mujeres más jóvenes, no seas sonsa, no dejes que tu marido te mande, voy a hacerle la contra. Sí. ¿Dice así en su Biblia o leí mal, hermano? ¿Qué dice? Ah, bueno, menos mal que tenemos una fundadora y gloria a Dios. ¿Ven?
Que enseñen a las mujeres más jóvenes ¿a qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. Porque las mujeres más jóvenes no saben amar al marido o a los hijos. Cuando son jóvenes piensan que solamente es beso y abrazo y solamente es eso y que sería todo eso. Y si el marido no le dio unos besos, unos abrazos, pero no sé, no me ama, hermano, ya no me quiere. Que enseñen lo que es el verdadero amor. Que le enseñen a amar a los hijos. Porque cuando la mujer joven es muy descuidada con los hijos, no se da cuenta. Y la abuela anda, no dejes la puerta abierta, cuidado que se te va a la calle, no la dejes, está así todo el tiempo la abuela, ¿no es cierto, hermanas abuelas? La hija joven deja a la criatura sola todo el día, mediodía, la deja en la casa del vecino, la deja aquí, allá, no se da cuenta de los peligros, las violaciones que hay de niños, la perversión que hay, no se da cuenta. Entonces tiene que enseñarle a las mujeres más jóvenes a amar no solo a su marido, sino también a sus hijos, para que el día de mañana, gloria a Dios, no tengan de qué arrepentirse. Si se desvían del camino del Señor, va a tener tranquilidad en su alma que hizo lo correcto en el nombre del Señor. Amén. Así que no es que no pueden enseñar absolutamente nada. Ese enseñar se refiere a no tomar autoridad ministerial en la iglesia sobre doctrinas que corresponde al presbiterio y al pastor. A eso se refiere cuando dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad. Ahora usted está entendiendo en 1 Timoteo 2:12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. En la versión antigua no dice dominio, sino dice tomar autoridad sobre el hombre, ¿no? La versión moderna han traducido dominio sobre el hombre. No permito enseñar. Se refiere a esa autoridad ministerial de enseñar lo que aún yo estoy enseñando en esta noche en el nombre del Señor, con esa permisión del Señor. Esas son cosas que pertenecen al pastorado. Lo que debe ser un presbítero, lo que debe ser un diácono, lo que debe ser la conducta práctica de la iglesia, son cosas reservadas al presbiterio. El anuncio de la palabra del Señor, el ánimo, el profetizar, son ejercicios de dones espirituales, de servicio, que las hermanas pueden ejercitar con esa señal de autoridad sobre su cabeza, con toda orden y disciplina del Señor, pueden ejercerlo en el nombre del Señor. Pero la enseñanza, como está aquí, es algo reservado al presbiterio y al pastor, a los apóstoles, al evangelista. Hoy encontramos, hermano, la verdad, los seminarios, por allí hay un desorden, hay un desorden. De repente llegó el profesor del seminario, bien, bueno, gracias a Dios. Llegó la profesora, la profesora llegó del seminario, ¿no? ¿Y la hermana qué es? ¿Es pastora? No, es profesora. Ah, sí, ¿dónde fue que la apartaron de profesora? Bueno, no se sabe, hermano. No, pero hay profesores y profesoras que no se sabe de dónde fueron reconocidos y apartados. Y eso lo digo bien con conocimiento, hermano, ¿no? Es como que quiere enseñarle a manejar un avión cuando ni aprendieron a andar bicicleta, ¿no? Nunca estuvieron al frente de una congregación y le están enseñando a seminarios. Van al interior, hay 15, 20, 30 alumnos, entre ellos ancianos, diáconos, pastores, que quieren adquirir más conocimiento de la palabra de Dios, sentado en el banco, y enfrente un hermano o una hermana mujer que ni siquiera tiene un ministerio reconocido y está enseñándole cómo manejar la obra de Dios. ¿Qué le parece a usted? ¿Es correcto esto? Por eso dice la Biblia, la Biblia dice bien claro, no importa los títulos y credenciales que tengan. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y estamos para escuchar las escrituras que nos hacen sabios para la salvación. ¿Puede decir amén? No encontramos en la Sagrada Escritura, cuando leímos ahí en Tito, que los ancianos sean honestos. Cuando leímos en Tito capítulo 2, que los ancianos sean sobrios, que las ancianas sean reverentes. El contexto está hablando que no se trata de presbíteros, sino ancianos, de personas maduros en edad. El contexto lo dice, porque habla de ancianos, de ancianas que le enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a sus mujeres, sus hijos. Más adelante dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Está hablando a personas de toda edad dentro de la iglesia.
pero no encontramos en la Escritura que haya ordenación de presbíteras, ¿no es cierto?, o pastoras, o evangelistas. Yo sé que a algunos no le va a gustar, pero no importa si no le gusta. Esto es lo que dice la Sagrada Escritura. Si usted encuentra algún pasaje de la Escritura donde sean ordenadas mujeres para ser pastoras, hoy está de moda, hermano. Cantidad de pastoras han aparecido, y usted la ve en la televisión, en el diario El Puente, todo. Andan por todos lados ministrando con la nueva palabra que se enseñó ahora, ¿no? Pero la Biblia dice, no permito tomar autoridad. Esa palabra autoridad, como dice la versión antigua, es la palabra exousia en griego, que quiere decir libertad de hacer lo que le plazca por tener el poder o el dominio. En el libro de Mateo, cuando Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, usó la palabra exousia, que quiere decir tengo el poder, tengo la autoridad, tengo la investidura, no preciso preguntarle a nadie porque la tengo, la recibí del Padre y la tengo. Esa es la palabra que está usando aquí. No permito tomar autoridad de hacer y deshacer como si no hubiera gobierno en la iglesia o en el camino del Señor. Pero menciona así diaconisas, que se refiere más bien al área de servicio. No autoriza a imponer las manos. La imposición de manos está reservada, según las Escrituras, a los apóstoles y al presbiterio en todos los casos. Leemos algunos versículos para afirmar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Por la imposición de mis manos. Amén. Así que la imposición de manos estaba hecho por el apóstol para el apartamiento. Leemos 2 Timoteo también en el capítulo, 1 Timoteo 4:14. 1 Timoteo 4:14. 1 Timoteo 4:14. Por lo cual, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos, ¿de quién? Del presbiterio. En ningún caso las hermanas imponían las manos sobre el apartamiento, ni aún sobre los enfermos. Leemos también la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Dice la Escritura que había entonces en la iglesia en Antioquía profetas, maestros, son los dones ministeriales de Efesios 4:11. Los nombra, no hay entre ellos ninguna mujer. Dijo, apartadme, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Puede decir amén? Santiago capítulo 5, verso 14. Libro de Santiago. Ya estamos en los versículos finales, hermanos. Tengan paciencia un minutito porque este tema no lo podemos dejar en 2 veces. Tenemos que tragarlo todo entero hoy. Amén. Dele tiempo al Señor un minutito. Dele tiempo al Señor en esta hora. Por allí, como dicen en el mundo, los vagos están saliendo a pasar la noche afuera, ¿no? ¿Cómo no le vamos a dar un poquito más de tiempo al Señor? Amén. Santiago capítulo 5. Dice la Escritura, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que dice, ¿a quién tiene que llamar? ¿Es cualquier persona que puede ir a orar e imponerle las manos y ungirlo con aceite? ¿Qué dice la Escritura? Así que, ¿quiénes son los que tienen que orar, imponer las manos, ungirle con aceite en el nombre del Señor? Los ancianos de la iglesia, amén. Son los que llama la Biblia los 5 dones ministeriales. Leemos entonces Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios 4, 11. Estos son los dones ministeriales otorgados. Él mismo constituyó a unos, no dice a unas, a unos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estas son las autoridades que dice la Biblia. No permito tomar autoridad. Quiere decir, no permito
ejercer este tipo de ministerios que está reservado. No permito tomar esta autoridad. Tiene el fin perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 13, verso 17. Hebreos 13, 17 dice: acordaos de vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando dice obedeced a vuestros pastores, cuando dice obedeced a vuestros pastores, hay una versión, dice, una traducción que dice obedeced a vuestros conductores espirituales. Obedeced a vuestros conductores espirituales. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Gloria a Dios. En ningún lado encontramos que fueron apartadas para el ministerio de autoridad en el nombre del Señor, ¿no? Sino la imposición de manos, la dirección. En ningún lado menciona presbíteras o obispas o ancianas o pastoras. Esta actividad de sobrever o supervisar el rebaño es lo que dice la Escritura: no permito enseñar o tomar autoridad. Velar por la enseñanza práctica de la doctrina y la aplicación de la disciplina es algo que está reservado a estos 5 dones ministeriales que son otorgados a los hombres en el nombre del Señor. Amén. En estos días creo que hemos visto el ejercicio de lo que ha sucedido, ¿no es cierto? No, que hemos aplicado un versículo, correctamente un versículo de la palabra de Dios, que está en el libro 1 Corintios 5, que dice: juzgad lo que está dentro, lo que está afuera lo juzgará Dios, ¿no? De repente las mujeres quieren imponer las manos. Es un desorden en nombre del Señor. No quisimos escandalizar a ningún hermano nuevo, pero no es correcto, hermano. La Biblia en ningún lugar autoriza. Por eso trae más problema que bendición. 2 o 3 reciben bendición y salen 20 enojados, porque no es correcto. Los dones de Dios son perfectos y salen todos bendecidos. El único enojado es el diablo. Yo no sé si a usted le gustó, a mí no, pero puede ser que a alguno le gustó y quiere prenderse, pero no es así. La palabra de Dios enseña con bastante claridad. Ningún hermano sale enojado cuando el pastor, los ancianos le oran o le ungen con aceite, ¿no? Así que tengan tranquilidad los hermanos. Yo creo que Dios lo permitió para que usted lo vea, hermano, porque cuando yo le cuento los desórdenes que hay por ahí, esto no es nada lo que usted vio, no es nada, es una gota de agua, ¿no? Si llega a ver los desórdenes que hay por ahí, se va a escandalizar, ¿no? En pantalones, y como varones, y ocupando el lugar de la dirección, menospreciando, en corrientes, una titulada evangelista, hasta en calzas estaba, ¿no? Que dijo: Dios me usa, total no es nada como me he visto, ¿no? Haciendo burla y escarnio de los que guardan la palabra. Pero yo honro a los que me honran, dijo el Señor, amén. No queremos decir que no es hermana, no, ni podemos juzgarla, porque Dios va a juzgar a los que la apartaron de evangelista, porque es incorrecto. No puedo ni juzgar a esa hermana, ni condenarla. Es nuestra hermana en Cristo también. No ha tenido la bendición que usted tiene aquí en el banco de escuchar a alguien que le diga con claridad cuál es su esfera, cuál es su ejercicio, cuál es su libertad para servir al Señor. Así que no puedo ni condenarla. Lo que está afuera, dejo que Dios lo juzgue. Sí estamos enseñando y afirmando lo que hemos aprendido y oído desde el principio, para que nadie se vaya a desviar de la verdad. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Por eso dice la Escritura que en estos dones ministeriales explica el orden de la creación. Timoteo 1:15, volvemos en el nombre del Señor. Explica otra vez entonces el orden ministerial. Verso 15. Qué lástima que corre tan rápido la hora, ¿no? Dice la Escritura, la mujer... Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este versículo, ¿no es cierto?, que la mujer fue hecha como ayuda idónea, se salvará engendrando hijos, no debe mal interpretarse, ¿no?
que bueno, entonces para ser más salva debo tener más hijos, ¿no? No debe interpretarse de esta manera, que se salvará engendrando hijos, teniendo todos los hijos que pueda. No se refiere a eso. Una mujer no va a ser salva por tener un hijo, o 2, o 10. Si tiene 20 va a ser más salva. No se refiere a eso. Porque entonces, ¿qué ocurriría con las hermanas solteras que no se casan nunca? ¿Qué ocurriría con las viudas? ¿Qué ocurriría con las estériles? Entonces no seamos niños, seamos maduros en nuestro modo de pensar. Se refiere que Dios le dio el privilegio que el varón no tiene. Le dio el privilegio que la mujer tenga la matriz con el propósito de procrear y multiplicar la raza humana. Y si se ocupa primero del principal propósito por el cual Dios le dio en su hogar, en la educación de sus hijos, será salva. Pero no se refiere, el contexto no se refiere a la limpieza del pecado. Hay muchos versículos que hablan que nosotros podemos hacer salvo a otro. Pero si uno dice, ¿cómo? Entonces el pastor puede salvar a alguien, la mujer puede salvar a alguien. No podemos salvar en el sentido como Cristo nos salva. Hay otros versículos para que usted lo entienda. A ver si lo podemos entender mejor. Capítulo 4, versos 15 y 16. 1 Timoteo 4, 15 y 16. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellos para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo, ¿y a quién más vamos a salvar? A los que nos oyen. Entonces, a este tipo se refiere. Que el ocuparnos nosotros, cada uno, el hombre, la mujer, el pastor, el anciano, el diácono, la hermana diaconisa, los que ministran, los que cantan. Si cada uno se ocupa, Dios lo va a bendecir y a través de su buen testimonio nunca va a llegar a perder a una persona a través del escándalo, sino su buen ejemplo ayudará a salvar. Como dice la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? 1 Corintios 7, 16, que si alguna mujer tiene un marido tan malo que se quiere ir, bueno, que se vaya, si puede, que lo aguante, porque dice, ¿quién sabe si tú harás salva a tu marido? No quiere decir que ella le va a perdonar y le va a limpiar los pecados, sino a través del buen testimonio, a través de la conducta. Puede ser que un día el marido recapacite y piense, no, la verdad, mi mujer es una mujer santa. Cuando ve a las vecinas, las compañeras de trabajo, toda, que se comporta a lo mejor como una prostituta, como una mujer de la vida, dice, no, mi mujer la verdad que aguanta, voy a tener que entregar al Señor. Quizá pueda ser salvo a tu marido. Judas, verso 23, dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. No es que yo pueda ir al infierno a sacar a una persona ahí que está cayendo, pero a través del cumplimiento del ministerio, de anunciar la palabra, estamos salvando a las personas de la condenación eterna. En esta noche yo estoy salvando, no soy un salvador, pero estoy salvando ¿de qué? A través de la predicación estoy salvándole del error. A ese sentido se refiere. No a la salvación en sí misma, porque solamente el perdón, la confesión de los pecados, el perdón y la limpieza por la sangre de Jesucristo el Señor es lo único que tiene poder para salvarnos de la condenación eterna. ¿Podemos decir amén? Así que, en ese propósito cual Dios creó a la mujer, había una promesa: la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Amén. Para las israelitas era una maldición ser estériles, ¿no? Ellas querían tener hijos. Y el diablo atacaba a las mujeres para que no tengan hijos. Usted ve las mujeres de grandes siervos de Dios, de patriarcas, de apóstoles, aún para el tiempo de Jesús. El diablo sabía que más o menos era el tiempo que iban a ser el Mesías. Vio a Zacarías, su mujer, que eran temerosos de Dios, y la atacó de esterilidad. Le tenía miedo. Yo creo que el diablo le tiene miedo a los matrimonios que son santos, que viven en el Señor. Amén, en ese temor del Señor. ¿Y qué sucedió? Dice que ahí apareció el ángel y le dijo que iban a ser un hijo y que se iba a llamar Juan. Gloria a Dios, será grande delante de Dios. El diablo tenía miedo porque sabía que de la simiente de la mujer nacería un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Esto no se refiere a tener la mayor cantidad de hijos posibles. Cada uno va a tener los hijos que Dios quiere enviarle en el nombre del Señor. Pero sí, de repente, especialmente en el norte argentino, había que tener todos los hijos que pueda, y hasta estaban espiando si las mujeres tenían o no tenían un hijo por año, ¿no?
No quiero ofender a ninguno de los hermanos que ha tenido esta práctica, pero en el libro de San Juan habla de los hijos. El libro de San Juan habla de los hijos. Leemos Evangelio de San Juan y esa lectura nos va a ayudar un poquito más a la comprensión. ¿Cómo nacen los hijos o cómo llegan al mundo? A ver cómo llegan al mundo los hijos. No vienen por la cigüeña de París. Ya dice la Biblia, hablando de los hijos de Dios, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Habla del modo por lo cual llegan los hijos al mundo, ¿no? A veces llegan por voluntad de sangre, o voluntad de carne, o voluntad de varón. A veces está la voluntad del varón de engendrar un hijo, de tener un hijo, 2 o 3 o 5, los que desee tener. A veces no interviene la voluntad, hay hechos fortuitos, noviazgos, pasiones, que eso es más bien voluntad de la carne, ¿no es cierto? Tienen voluntad de la carne, tienen relación y queda embarazada y nace un hijo. Eso no nació ni siquiera por voluntad de varón, porque en ese contacto sexual de fornicación o de adulterio no querían engendrar un hijo. Sin embargo, las obras de la carne fueron fuertes y apareció un hijo por allí. Bueno, pero no fueron engendrados. Como dice la Escritura, en este nacimiento espiritual no ocurre ninguna de esas voluntades. Quiere decir que aún en el nacimiento de los hijos está la voluntad del hombre. Si quiere tener o no quiere tener, está la voluntad, están las pasiones que juegan. Pero en este nacer espiritual no influye para nada ni la voluntad de la sangre, ni la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón. En esto que estamos aquí nosotros, en este nacimiento nuevo a la nueva vida, influye exclusivamente la voluntad de Dios. Dios quiso que estemos aquí y seamos su pueblo. Amén. Finalizamos, hermanos, entonces este estudio en el nombre del Señor, que se salvará ocupándose de procrear, ocupándose de cuidar sus hijos, primero de todo su hogar, porque hay mujeres que con la excusa de la obra de Dios dejan los hijos solo todo el día, el cuidado de un chico, el cuidado de una chica, de la vecina, y sale por ahí que el Señor la va a usar. Primero de todo, el cuidado del hogar. Dios le va a dar tiempo para que también pueda servir a Dios sin abandonar sus hijos, sus hijas, ese lugar que el Señor le ha dado. Vamos a estar inclinando nuestras cabezas. Estamos de pie en el nombre del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Si Dios permite, si Jesús no viene antes, próximo sábado continuamos el estudio bíblico en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor, hermano. Gloria, gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alaba al Señor. Dele gloria, dele alabanza, dele aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Quizás hay abuelas que el Señor le ha hablado en esta noche. Tiene deseo de enseñar a la iglesia aquí y allá. Comience a practicar enseñándole en el hogar, a los nietos, a los hijos. Comience a practicar, mamá, enseñándole a sus hijas a amar a sus maridos y a sus hijos. Comience. Hay un área inagotable de servicio y oremos por nuestros hijos, por nuestras hijas, que sean llenas del Espíritu Santo, que el Señor las pueda usar, porque Dios lo prometió que en el tiempo del fin derramaría del Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Puede decir amén? Estamos esperando en el nombre del Señor, hermanos, que el Señor derrame el Espíritu Santo. Qué lindo sería que en estos cultos siguientes el Señor derramara su Espíritu Santo. No solamente hermanos maduros, sino el Señor use a algunas jovencitas también, las pueda tomar el Espíritu Santo y transmitirnos la bendición del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. De repente si hay hermanos enfermos, necesitados, que desean orar, que oren por él, que le unjan con aceite. Queremos orar en el nombre del Señor para que Dios le bendiga. Si hay alguna necesidad espiritual, puede levantar su mano. Queremos orar por ti en el nombre del Señor. Hay alguien que tiene esta necesidad, vamos a orar al Señor. Gloria a Dios, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Hay alguna necesidad, los hermanos que sienten necesidad, vamos a orar al Señor. Ya los hermanos del presbiterio se están ubicando aquí en el frente en el nombre del Señor para orar en el nombre de Jesús. Vamos a finalizar nuestra reunión alabando al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Toda la iglesia orando al Señor. Creemos que el Señor lo hace ahora. Volvemos a orar por hermano Andrés, hermano. Oramos por hermana Emi. Vamos a orar que el Señor complete la obra en el nombre de Jesús. Amén. Estamos clamando a Dios en esta noche.
Nuestro hermano David nos dirige en oración.